Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros del Sabor. Hoy os damos la bienvenida desde el Palacio Euskalduna, uno de los edificios más emblemáticos de Bilbao. Un lugar donde la danza, la música, el teatro, grandes espectáculos y destacados congresos nacionales e internacionales llenan de vida durante todo el año la ciudad. Pero este edificio es más que un teatro. Hace apenas unas décadas en este mismo lugar se construían enormes barcos. Hoy descubrimos cómo uno de los grandes astilleros de Bilbao se transforma en uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Y para recorrerlo con nosotros, hoy contamos con un invitado de lujo, actor, presentador y director y amante del teatro, Michel Santamarina, quien ha desarrollado parte de su carrera encima de los escenarios y conoce muy bien el Teatro Euskalduna, donde ha actuado en numerosas ocasiones. Dani. Hola Michel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenido a Viajero del Sabor. Uy, qué bien. Hoy nos vas a enseñar el Euskalduna, desde el punto de vista de quien ha vivido la emoción de actuar aquí. Así es, Dani, así que vamos para adentro. ¡Vamos! Donde hoy miles de personas disfrutan de conciertos, musicales, congresos y representaciones teatrales, durante más de un siglo se construyeron algunos de los barcos más importantes de Bilbao. Aquí se levantaban los históricos astilleros Euskalduna, uno de los grandes motores de la industria naval vasca. Tras su cierre, la ciudad emprendió una profunda transformación. Sobre aquellos antiguos diques nació en 1999 el Palacio Euskalduna. Sus arquitectos quisieron conservar la memoria del lugar diseñando un edificio que recuerda a un enorme barco todavía en construcción. Su característico revestimiento de acero de color rojizo, sus formas angulosas y su singular silueta rinden homenaje al pasado industrial de Bilbao. Hoy, el Euskalduna es uno de los grandes referentes culturales del norte de España y recibe cada año a miles de espectadores que acuden a disfrutar de la música, la ópera, el teatro y los grandes espectáculos internacionales. Michel, ¿recuerdas la primera vez que actuaste aquí? Sí. Yo que tengo una memoria un poquito frita ya, pero el otro día repasando ahí vídeos, currículums, mirando fechas y tal, esto fue en el 2016 y fue con la BAO. En una ópera, Il Barbiere di Spiglia, o como se diga, perdón, lo siento, no sé italiano. Era una producción de Emilio Sagi, o sea, era el director de escena, era él, la producción era de la BAO, y me acuerdo, claro, que fue en este auditorio. Claro, imagínate esto como impone, ¿no? Pero yo estaba disociado, perdido, o sea, yo me acuerdo que salían mis escenas y no me daba cuenta que estaba aquí porque apenas se veía el patio de butacas, entonces yo pensaba que estaba, pues, yo qué sé, pues en una sala de ensayos o así, porque no veía nada, no fui muy consciente de estar aquí presente en este auditorio con tanta historia, ¿no? ¿Qué siente un actor cuando se abre el telón en un teatro como este? Pues un montón de cosas. Ya te digo, la primera vez sentí que no estaba aquí, o sea, no estaba aquí yo presente. Y luego ya alguna vez más que he actuado en este escenario, porque el Euskalduna al final tiene un montón de escenarios diferentes, pero en el auditorio, fue una sensación increíble, porque yo estaba presentando un festival de danza moderna y tal, que suelo presentar todos los años, los primeros años fueron aquí. Imagínate, todo el auditorio lleno, apagado, un foco solamente aquí, y sí que estaba encendido el techo con todas las lucecitas que hay y me dijeron, Michel, tienes que rellenar un poco de tiempo porque el jurado no ha decidido qué grupo de baile ha ganado, entonces tienes que hacer tiempo. Y yo, vale, muy bien. A mí como me gusta improvisar, pues dije, pues me voy a cantar El Rey León a capela, la de Desde el día que al mundo llegamos, esa, ¿no? La del principio del Rey León. Y empecé a cantar. Empezaron a encender los móviles, las linternas de los móviles. Qué guay, empezaron ¿no? a hacer así y fue una sensación. Te digo, de las mejores sensaciones que he tenido yo en un escenario. Y eso que fue una cosa improvisada y una chorrada al fin y al cabo, ¿no? Porque estás como en un festival de danza, no estás haciendo, yo qué sé, qué obra de teatro, ¿no? O sea que esto te enseña también que no hay un evento que sea menor que otro, ¿sabes? Puedes estar haciendo una zarzuela, una ópera, una cosa grande y estar disociado, perdido y no saber que estás ahí, o puedes estar presentando un festival de danza
y creer que eres la mayor estrella del mundo de repente, ¿no? Por ese momento justo. Pues lo eres. Bueno, Lady Gaga y yo estamos ahí. Has trabajado en muchos escenarios. ¿Qué tiene de especial el Euskalduna? Pues he sentido todo tipo de cosas, ¿no? Ha sido genial poder actuar eso a lo grande con 2000 personas y luego también con 90 en una sala pequeñita, con la cercanía que tiene eso, ¿no? Este verano voy a estar en una de esas salas, en la OC, la 0C, y es una sala de 90 personas, entonces estás aquí, como estamos tú y yo. Y yo soy mucho de eso, de poder estar cerca de la cercanía. Sí. ¿Hay alguna función aquí que recuerdes especialmente? Las funciones de Aste Nagusi aquí en el Euskalduna son muy especiales, porque no solo porque el público también está como modo fiesta, ¿no? Y eso se nota mucho, sino también porque como a la vez hay tantos escenarios diferentes, a la vez estamos varias compañías, varios compañeros y compañeras del espectáculo, pues de repente en un pasillo te cruzas con uno de otro espectáculo, con otra, tal. Y entonces eso es muy bonito, esa experiencia de vivir Aste Nagusi trabajando en lo que te gusta y compartirlo con tus compañeros y compañeras, pues eso es brutal. Que no tengo eyeliner, pero ¿cómo es posible? Y le vas a tocar el camerino a otra, por favor, déjame un lápiz de ojos, no puedo salir porque no puedo estar sin maquillar. Entonces le pides, pues yo qué sé, a la actriz que esté al lado, a Lola Baldrich, Lola, por favor, déjame un rímel, y así. Entonces te encuentras de repente con los compañeros de otras obras de teatro. Y es como Narnia, tú abres una puerta y ¡ay, estoy en otra obra de teatro! ¡Qué fantasía! Uy, ¿qué se coserá por ahí detrás de los escenarios, Bueno, en esos grandes camerinos? Yo valgo más por lo que callo, cariño. Pero si hay un espacio que impresiona dentro del Palacio Euskalduna, ese es su gran auditorio. Con capacidad para 2.164 espectadores, es uno de los escenarios más importantes del norte de España y está preparado para acoger desde óperas y musicales hasta grandes conciertos sinfónicos, espectáculos de danza y congresos internacionales. Su escenario, de 1.770 metros cuadrados, es uno de los mayores de Europa. Bajo él se encuentra un amplio foso para la orquesta y sobre él, una avanzada maquinaria escénica con 75 varas motorizadas y programables, que permite cambiar decorados con rapidez e incluso tener preparados varios escenarios diferentes para una misma producción. ¿Crees que un teatro como este ha cambiado la vida cultural de Bilbao? Sí, desde luego. Sí, porque ya te digo que además, como no es solo un escenario, son muchos, pues hay mucha más oferta, ¿no? Entonces, eso no solo para Bilbao, sino para Vizcaya entera es una gozada, porque además tienes cerca el tren, el metro, autobuses, tranvía, entonces vienen de muchas partes de Bilbao, del Gran Bilbao, de Vizcaya, y pueden ver en un mismo sitio una oferta muy amplia, aparte de otros lugares que hay culturales en Bilbao súper interesantes. Pero creo que sí, que ha sido un antes y un después el Euskalduna para la cultura aquí. Porque es verdad que antes, me han contado a mí actores, actrices más mayores, que en Bilbao había igual 30 teatros, cines, sí, un montón. Y luego con el tiempo, las nuevas tecnologías, la vida cambia y bueno, pues se van cerrando lamentablemente teatros, pero claro, con la apertura del Euskalduna hace 20 y pico años, pues abrieron muchas posibilidades, sí. ¿Y qué le dirías a alguien que no ha tenido la oportunidad de venir a disfrutar un espectáculo aquí en el Euskalduna? Pues les diría que vinieran porque además hay precios populares, como por ejemplo en Marica de Guernica, el 22, 27 y 30 de agosto, unos precios que dan risa, 15 euritos. Pues ¿cómo no vas a venir a ver a Marica de Guernica por 15 euros al Palacio Euskalduna? Dani, por favor, tenéis que venir todo el mundo. Vengo a hablar de mi libro. ¿Crees que el relevo generacional está comprometido con la cultura? Pues buena pregunta, porque muchas veces vemos entre el público personas ya de una generación, ¿no? De una generación bastante anterior a la nuestra. Y
Pero creo que sí, porque ante toda esta avalancha de inteligencia artificial, de streaming, de todo tipo de suscripciones a canales que tienen una oferta increíble, ¿cuántas veces te ves en casa eligiendo lo que ver y no viendo nada? Estás haciendo scroll también en tu televisión y tal. Eso al final apabulla tanto que la gente creo que quiere cosas en vivo, ¿no? Arte en vivo, cultura en vivo. Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, no hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo, y aunque estemos solos, debemos buscar. Cuando cae el telón, muchas veces la historia no termina sobre el escenario. Actores, músicos y artistas suelen prolongar esos momentos compartiendo una buena conversación alrededor de una mesa. Y nuestro siguiente destino lleva ya 30 años siendo uno de esos lugares donde la gastronomía y la cultura se dan la mano. Nos dirigimos al restaurante Casco, en pleno casco viejo de Bilbao. Un espacio donde la buena cocina convive con la pintura, la escultura, la arquitectura y la música en directo. ¡Hombre, Miche! Hola, Dani. ¿Qué tal? Bueno, después de hablar de teatro, creo que hoy toca hablar de otras de las grandes pasiones de los bilbaínos. Sí, a mí más que actuar, ¿sabes lo que me gusta? Comer. Además que este restaurante dicen que ha pasado numerosos artistas y actores a lo largo del tiempo. Vamos a descubrir por qué. Venga. En pleno corazón del casco viejo de Bilbao, el restaurante Casco lleva desde 1996 convirtiendo cada visita en una experiencia donde la gastronomía y el arte caminan de la mano. Diseñado por el arquitecto Emilio Puertas, el local sorprende por una personalidad única en la que la arquitectura, la pintura y la música en directo forman parte de la experiencia gastronómica. Nada más entrar, vemos una barra de pincho estupenda. Si alguien viene por primera vez, ¿qué recomendarías a probar? Bueno, pues es que hay muchos, pero la típica gilda, que las hay de muchas maneras, pero yo recomendaría el bilbainito, que es el huevo cocido con mayonesa, langostino, aceituna, ese está cojonudo. En el Casco se combina la tradición vasca con un toque creativo, siempre apostando por productos de proximidad y de temporada. Desde su conocida barra de pinchos hasta su carta, cada propuesta busca reinterpretar los sabores de siempre con una presentación cuidada y un sello propio. Entre sus especialidades destacan platos tan reconocidos como el bacalao al pil pil o la paella con alioli, además de una amplia selección de carnes, pescados y menús degustación. Y si pasamos a la carta, ¿qué plato no puede faltar en la mesa? Pues aquí una especialidad que tienen es el bacalao al pil pil, que está increíble. Luego, como has podido ver, te he robado la paella, porque yo siempre me pido aquí paella con el alioli que tiene, que es espectacular, pero si cualquier plato, mira esto. Es que todo. No solo se viene a comer. Aquí, en un sitio como este, hay exposiciones, hay música y hay arte. ¿Tú como actor te gustaría encontrar más sitios como este? Pues sí. Sí, de hecho, hace unos años en Aste Nagusi me preguntaron las actrices y cantantes de La Llamada, del musical, a ver si podíamos ir a algún sitio a cantar con banda en directo, o si había música en directo, y no pudimos ir porque no había ningún sitio así. Terminamos en un karaoke, pero estaría bien tener más sitios así culturales.
Sabemos que por aquí han pasado muchos actores. ¿Es el casco uno de esos lugares donde después de una función apetece reunirse? Sí, de hecho a mí me consta que aquí la gente hace sobremesa, viene después a ensayar o después a actuar, y además con el personal tan majo que hay aquí han acabado bebiendo chupitos con ellos, cantando, estoy convencidísimo. A lo largo de los años, por sus mesas han pasado numerosos artistas y reconocidos actores como Pablo Puyol, Pepe Villuela, Eneco Sagardoy y Martiño Rivas, además de muchas otras figuras del mundo de la cultura que han encontrado aquí el lugar perfecto para disfrutar de la gastronomía bilbaína después de bajar el telón. Michel, y tú como artista, la fama es muy agobiante a la hora de que te reconozcan por la calle. Oye, dame una foto a la hora que estés comiendo con tus amigos. Bueno, en mi caso, como tampoco he hecho mucha tele y la gente tampoco me reconoce muchísimo por la calle, así comiendo y nunca me han parado. Sí es verdad que noto mucha miradita, veo cuando alguien está diciendo al otro, mira, creo que tal, ¿no? Tengo como esa sospecha siempre, entonces como yo no soy un actor súper conocidísimo, tengo siempre esa paranoia de ¿qué será? ¿Le conozco de verdad o es porque me conocen a mí solamente por ser actor? O que entonces estoy como a veces como... Ajá. Hoy hemos recorrido dos lugares que representan dos formas diferentes de entender la cultura. El Palacio Euskalduna nos ha mostrado cómo Bilbao transformó su pasado industrial en uno de sus grandes referentes escénicos. Y el restaurante Casco nos recuerda que la cultura también puede disfrutarse alrededor de una mesa, donde el arte, la música y la gastronomía conviven para crear experiencias que van mucho más allá de una buena comida. Porque Bilbao no solo se contempla, también se escucha, se interpreta y, por supuesto, se saborea. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Viajeros del Sabor. ¡Hasta la próxima!